Ejemplos en España, en Francia, en Alemania, también en Hispanoamérica, en Chile concretamente, que dejaron huella en el ámbito de la medicina y bueno, del ámbito científico occidental. El paludismo o malaria es una enfermedad infecciosa causada por el parásito del género Plasmodium. Se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos hembras infectados por el género Anopheles. La enfermedad caracteriza por fiebre, escalofríos, sudoración y otros síntomas que pueden ser graves, especialmente en caso de paludismo severo. Es decir, que el paludismo al final lo que se transmite a través por los mosquitos infectados en torno a ese género Anopheles y sobre todo de las hembras. Y lo que produce eso pues es una enfermedad en el ser humano cuando le pica, pues entre ellos fiebre, escalofríos, sudoración y otros síntomas que pueden ser graves e incluso llegan a ese paludismo malaria que es mucho más severo y además puede afectar al ser humano, que normalmente pues es el que bueno, pues más receptivo se encuentra, aunque no solo es al ser humano, porque todos estos mosquitos con esta infección afectan a los animales también. Pío del Río Ortega fue médico español. Estudió medicina en la Facultad de Valladolid, donde tuvo como primer maestro al histólogo Leopoldo López García, que fue su propio profesor y del que fue ayudante y más tarde profesor auxiliar. En 1913 fue pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para completar su formación en anatomía microscópica y cancerología en diferentes centros de Europa, entre ellos París y Londres, que eran, bueno, pues los más importantes del momento, sobre todo de principios del siglo XX. Charles-Louis Alphonse Laveran fue médico, patólogo y parasitólogo francés. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1907 por sus trabajos sobre el descubrimiento del parásito que causa la malaria en el hombre, al que se bautizó en su honor con el nombre de hematozoario de Laveran, de ahí de su nombre, protozoo causante del paludismo, que es la enfermedad de la malaria que se transmite a través de las mosquitos hembras y que puede producir fiebre, escalofríos, sudoración bueno, pues en los humanos y en el resto de especies. Y una de las obras es Tratado de Medicina y de Terapéutica de 1905, un hombre que, bueno, pues fue de los principales científicos que descubrió el parásito que causa la malaria. Y eso, bueno, pues gracias a él se llevaron a cabo, bueno, pues vacunas o antivirales para evitar que esa enfermedad, pues, provocase que anteriormente en el siglo XIX pues, provocaba muchas más muertes de lo que provoca en la actualidad. Alois Alzheimer fue neurólogo alemán. Se licenció en medicina por la Universidad de Wurzburgo en 1867 y seguidamente entró a trabajar como asistente clínico en el asilo municipal de Frankfurt. Su obra es Estudios histológicos e histopatológicos del córtex cerebral de 1904-1918, que son un total de 6 volúmenes, en la que abordaron, entre otras cuestiones, el delirio alcohólico, los tumores cerebrales, la epilepsia, la parálisis cerebral y sobre todo la demencia precoz. Una de las formas más extendidas recibió el nombre de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues en ese libro lo que te hace, o lo que realizó el propio Alois Alzheimer fue un estudio de todos los problemas que podemos tener los seres humanos, entre ellos el alcohol, los tumores cerebrales, la epilepsia, la parálisis cerebral, la demencia que sería incluso lo que provoca el Alzheimer, que es poco a poco la pérdida de la memoria. Nicolás Achucarro y Lun fue médico español. Estudió primero en el Instituto Vizcaíno de Bilbao, donde tuvo entre sus profesores a uno de los ilustres de la generación del 98, como fue Miguel de Unamuno, y más tarde en el Gymnasium de Wiesbaden, en el que además de perfeccionar su preparación cultural, adquirió un perfecto dominio de la lengua alemana y con ello la posibilidad de conocer la medicina centroeuropea. Primero estudió en España, tuvo como profesor a Unamuno, de ahí le enseñó mucho el ilustre filósofo y sobre todo Unamuno fue, o Miguel de Unamuno más que filósofo, fue escritor, de los más importantes de la generación del 98. Y luego Achucarro Ilún pues, se marchó a Alemania con el objetivo de conocer la medicina centroeuropea, es decir, la del mundo europeo, aparte de la española. José Goyanes Capdevila fue médico español. Tras cursar estudios del bachillerato en Lugo y en La Coruña o a Coruña, llegó a Madrid para estudiar la carrera de medicina. Durante los años de alumno de la Facultad de Medicina,
Durante esos 7 años, de 1893 hasta 1900, destacó por sus notas brillantes y por la obtención de algunos premios. Se doctoró en 1901 con una tesis sobre la influencia del tiroides en el crecimiento y el desarrollo. Muy importante, por cierto, el tiroides, en la cual, bueno, muchos de los científicos y sobre todo Goyanes Capdevila, que realizó su propia tesis. Vicente Izquierdo Sanfuentes fue médico chileno. Sus padres fueron Vicente Izquierdo Urmentea y su madre Ana Sanfuentes. Fue el primogénito de 6 hermanos. Cursó esos estudios en el Instituto Nacional y posteriormente, complaciendo los deseos al final de sus padres, pues ingresó a la universidad para estudiar leyes, aunque él se inclinó más por las ciencias naturales, la biología, que ya lo había demostrado, o lo demostró desde niño, cuando observaba plantas, animales y se dedicaba a buscar insectos. Su tesis es Contribución al conocimiento de las terminaciones de los nervios sensitivos. Un hombre que por placencia o para quedar bien con sus padres o bueno, complacer a sus padres, estudió leyes, aunque él no quería estudiar letras y quería, bueno, pues, el mundo de la biología, las ciencias naturales, y ya desde pequeño pues mostró un gran interés. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y me gusta este vídeo relacionado con las ciencias del mundo occidental. Darle a like, suscribiros, poner comentarios. Repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.